Agradezco mucho a Adrián Villegas. Adrián es investigador de la empresa de encuestas de opinión política y pública, Gabinete de Comunicación Estratégica, quienes hace 2 días dieron a conocer una encuesta, una medición sobre el primer impacto respecto a la captura del Chapo Guzmán, y la publicaron el día de ayer. Hoy lo estábamos comentando justamente con Carlos Elizondo Mayer Serra, lo hemos comentado también con quienes hemos hablado hasta el momento sobre el tema. ¿Por qué? Porque en medio de toda esta encuesta hay un gran, enorme escepticismo respecto a que la gente encuestada, si bien reconoce el mérito del golpazo, el golpazo dado en contra del crimen organizado, un golpazo solo comparable cuando hace casi 20 años detuvieron a Pablo Escobar Gaviria, independientemente de ese gran impacto, la gente es escéptica. Adrián, muchas gracias por permitirnos esta comunicación. Adrián, ¿me escuchas? Muy buenas tardes. Te escucho perfectamente bien, Pepe. Sí, espero que tú también me escuches. Sí, fuerte y claro. Sí, adelante. Perfecto. Bueno, Pepe, antes que nada, muchas gracias a nombre de Gabinete de Comunicación Estratégica por permitirnos platicar a tu auditorio la historia que está detrás de estos números, que tú ya bien lo estás apuntando en las pláticas con los personajes que has tenido en el transcurso de estos días desde que salieron las informaciones. Indudablemente toda encuesta narra una historia, no son números fríos, narra una historia de cómo la gente construye sus percepciones y nos explica un poco el por qué seguramente detrás de esas percepciones hay mucha desconfianza y una extrema desconfianza hacia las instituciones. Estarás de acuerdo conmigo, tú eres una gente experta en estos temas, percepción es realidad, ¿no? Sí, o sea, para la población así es, y lo que tú crees haber entendido, eso es lo que tú internalizas y para ti esa es la verdad. Y en ese sentido, pues nosotros nos interesaba muchísimo en Gabinete conocer de primera mano, la encuesta se levantó hace apenas 2 días, 600 personas en toda la República por vía telefónica, y pues evidentemente queríamos entender cómo estaban percibiendo estas cuestiones del arresto del Chapo. Y si me permites, bueno, rápidamente decir, la primera pregunta obvia es, ¿está usted enterado o no? A unos cuantos días de haber ocurrido el evento, pues ya teníamos que prácticamente casi 8 de cada 10 mexicanos entrevistados sí sabían o tenían algún conocimiento de esto, y como tú bien lo mencionaste, la gente dice sí es importante, o sea, sí es importante que se haya detenido. Prácticamente 80% de la población dice, bueno, sí, está bien, es importante que haya habido esto, y también era importante saber a quién se le cuelga, si se me vale la expresión, la medalla de haberlo atrapado. Y la población percibe en medio de todas las comunicaciones y todo esto que fundamentalmente la medalla está colgada en el pecho de la Marina. De esa parte, digamos, de las Fuerzas Armadas se lleva el 28.8% de menciones, y lo que se ha dicho, pues, que la agencia norteamericana, la DEA, hubiera participado. Esa es una historia que solamente un 3.6% de las personas lo compran, así que la gente está pensando fundamentalmente que fue importante esto, están enteradas, fue importante, y la medalla del atrapamiento, de la captura de este señor, se le da fundamentalmente a la Marina. Dicho de otro modo, Adrián, la gente percibe que el gobierno le está diciendo la verdad cuando afirma que no intervino alguien más que no fueran los comandos de la Marina Armada de México. Es correcto, Pepe, digamos que esa es la percepción. O sea, aquí hay un héroe, digamos, en esta historia, y son los marinos los que los han atrapado, y la ayuda colateral de la agencia de inteligencia norteamericana es percibida mucho menos. Pero hasta ahí las cosas de esta historia van bien. Sin embargo, empieza esta situación muy endémica de nuestra sociedad, o sea, las dudas, las sospechas, ¿sí? Le preguntamos a la gente, ¿cree que va a pasar ahora con el futuro de este señor del Chapo? ¿Se va a quedar en la cárcel o va a quedar en libertad mediante algún tipo de, argumentos que se usen ante las cortes? Y hay un 25% de la población que cree que va a quedar en libertad el Chapo, ¿no? Y un 51% dice, no, pues yo creo que se va a quedar en la cárcel, por lo cual empieza a dibujarse la historia de que hay un porcentaje de gente que no cree que vaya a quedarse permanentemente él. Luego le preguntamos a las personas si creían que
que era más conveniente para el gobierno federal. En el momento que hicimos la pregunta no teníamos todavía estas últimas noticias sobre el proceso que van a seguir con el Chapo, pero le preguntamos a la gente si estaba de acuerdo o en desacuerdo con que el gobierno federal negociara con el Chapo menos años de cárcel a cambio de información para combatir a otros grupos del crimen organizado en nuestro país, y un 40.8% de la población dice sí estoy de acuerdo con que haya una negociación. ¿Cuánto? ¿Me repites por favor la cifra? Un 40.8% está de acuerdo con que haya negociación y un 48% en desacuerdo. La población está dividida ante una situación que, pues, digamos, en leyes debería de seguirse un proceso que no hubiera cambios a rajatabla ni negociaciones, pero la sociedad mexicana está pensando en que podría haber esta negociación. También se ha hablado mucho del proceso de extraditarlo o no, y le preguntamos a las personas qué sería lo más conveniente, juzgarlo primero en México y después entregarlo, o entregarlo directamente a Estados Unidos, y esto vuelve a ser otro dato muy importante. 43% nos dice se debe entregar de inmediato a los Estados Unidos. 43%. Así es, o sea, ya estamos hablando de cierta desconfianza que ocurra lo que debe de ocurrir, o sea, seguir un proceso en nuestro propio país, y un 51% nos dice que debería de seguir su proceso y primero juzgarlo, interrogarlo aquí nosotros en México. Y sobre la extradición directa, así sin ambaje, se debe de extraditar o no al Chapo Guzmán, 55.3% dice que sí se debe de extraditar a el Chapo Guzmán a los Estados Unidos, por solamente un 30% de la población que dice que no. Pero aquí viene un dato realmente muy interesante. Estamos pensando, o la gente está pensando, percibiendo, construyendo una realidad de que es mejor que se lo lleven a Estados Unidos, y uno diría, ¿por qué? Les preguntamos a continuación. El Chapo ya se fugó de un penal de máxima seguridad en el año 2001. ¿Usted cree que esto podría pasar nuevamente? 69% de la población, casi 7 de cada 10 mexicanos entrevistados dicen sí es posible que el Chapo se vuelva a fugar de la prisión. Luego, entonces, esta es una percepción de la realidad, pues, que tiene ese porcentaje tan importante de los encuestados, en el sentido de que el Chapo podría volverse a fugar, como ya lo hizo. Así es, exactamente, y lo cual tiene una lectura de no confianza en el sistema penitenciario, en la permanencia de este tipo de... Sí, es lo que dice la respuesta entre líneas, evidentemente, Adrián. Exactamente, sí. Luego preguntamos las sospechas. Bueno, ¿cómo es posible que el Chapo durante 13 años haya estado moviéndose de un lado a otro del país? Y le preguntamos a la gente, en estos 13 años pues estuvo prófugo, ¿usted cree que fue protegido por algunas autoridades o no fue protegido por ninguna autoridad? 7 de cada 10 mexicanos, 70% cree que para que esto se hubiera dado durante todo este tiempo debió de haber estado protegido por las autoridades. Sí, 70% dice sí debió haber estado protegido por las autoridades. Y cuando le preguntamos a esos que nos dijeron que sí está protegido o fue protegido por las autoridades, ¿qué autoridades?, le preguntamos a las personas, y 52.7, 53% de las respuestas fueron que lo protegieron las autoridades federales. Aquí nuevamente volvemos a poner el dedo en el renglón de las dudas que siempre existen respecto a los comportamientos que han tenido las autoridades con respecto a estos, capos del narcotráfico, ¿no? Entonces, nuevamente es un dato que debe de llamarnos mucho la atención, que 52% de las personas dicen lo protegieron las autoridades federales, un 8% las autoridades municipales, 9% las autoridades estatales y un 21% lo protegieron todas las autoridades al mismo tiempo. Este es un dato preocupante, que tengamos tal nivel de desconfianza, ¿sí, Pepe? Al respecto. Esto es lo que arroja este estudio de Gabinete de Comunicación Estratégica, que da a conocer estos datos. La percepción es terrible, ¿no? En el fondo, la falta de confianza, aunque todo el mundo está impactado, la falta de confianza en el fondo respecto a los procesos que suelen seguirse en materia judicial. Exactamente, y bueno, 2 preguntas nada más para terminar, Pepe, que hicimos. Todavía no se daba a conocer en el momento de la encuesta las pruebas que hicieron físicas al Chapo para determinar y decirle a todos nosotros, la opinión pública, que sí es realmente el Chapo. Es que nosotros le preguntamos en ese momento a la gente, ¿usted cree que el detenido es realmente el Chapo Guzmán? Y nuevamente en esta montaña que tenemos de deslizarnos del sospechosismo, 42%
42% de la población dijo sí es el Chapo, y un 41% dijo no es el Chapo, ¿sí? O sea, nuevamente estamos dudando de esto, y esto nos remonta a historias pasadas del magnicidio que hubo hace tantos años, ¿no? Y la identidad realmente del asesino, si era o no el asesino, y a final de cuentas cómo está la sociedad terminando de esto, qué cree que sea la reacción que va a haber después del encarcelamiento de Chapo Guzmán, que va a ser la gente de Chapo Guzmán y de su organización. Para un 44% de la población piensan que va a haber tranquilidad momentáneamente, pero otro 42% de la población dice va a haber más violencia, y casi de inmediato. Así que esta era la fotografía hace menos de 48 horas de lo que opinaba la población mexicana adulta de 18 años o más. Adrián Villegas, te agradezco mucho en tu calidad de investigador de la empresa Gabinete de Comunicación Estratégica el haber compartido este primer gran trabajo de auscultación, de sondeo ante la opinión pública respecto a la noticia de mayor impacto que se ha generado y se va a generar en muchos años. Te agradezco mucho y estaremos en contacto. Adrián, si nos permites un saludo. Claro, un saludo, Pepe, y nada más decirle a tu auditorio que la información completa la pueden ver en nuestro portal gabinete.mx. Pueden acceder a toda la información completa. Gabinete.mx. Así es, Pepe, y un saludo y muy buena tarde a todo tu auditorio. Tendrá seguramente muchas visitas. Adrián Villegas, gracias y buenas noches.